Bienvenidos, mi nombre es Eliseo Jeremías Enrique y esto es En la Edad Media, la teología era considerada la reina de todas las ciencias. Para el siglo XVIII, lamentablemente, su posición de cientificidad comenzó a ser cuestionada, principalmente por el positivismo. Esto estaba encarado obviamente en una cuestión de que se consideraba a la ciencia una ciencia ficticia, pero principalmente por dos razones. Esto obviamente es de esperarse, ya que la teología tiene su fuente en Dios. Francois Torricelli explicó que la teología en estado puro, la teología en esencia e intacta, existe solo en Dios. Es en el Señor Dios, dueño de todo y creador de todas las cosas, que está la teología infinita e increada. Es decir, que la teología infinita e increada tiene que ver con las cosas que Dios sabe acerca de Él. Pablo obviamente captó la belleza de esta teología infinita e increada cuando relató acerca del conocimiento propio que Dios tiene de sí mismo cuando les habló a los corintios lo consiguiente: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido que Dios ha preparado para quienes lo aman. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, que el nombre de esta teología tiene que ver con el propio origen y al mismo tiempo obra del mismísimo Dios infinito e increado. Pero notemos una cosita. Cuando Pablo se refiere a los corintios y les habla de que solamente el Espíritu conoce las cosas de Dios, no está queriendo decir que esta teología infinita e increada signifique un autoconocimiento de Dios sobre sí mismo, es decir, cómo Dios se percibe a sí mismo, sino que las cosas que Dios sabe de sí mismo están bien anclados en su autosuficiencia y su autoexistencia. Él es el conocimiento, Él es el sabio, Él es la sabiduría. La segunda objeción que le han hecho a la teología como ciencia que puede estudiar a Dios es obviamente de que la teología se basa en una autorrevelación autoritativa de parte de Dios, algo que en el pensamiento racionalista está mucho más allá de la razón. Y sabemos perfectamente que en esta cosmovisión racionalista y al mismo tiempo materialista y naturalista que muchas veces permea el pensamiento científico y secular, la razón es la única autoridad. Sin embargo, creo que una de las formas en las cuales podemos solucionar esto, obviamente, desde una teología científica basada en la comprensión de Dios, es y está en la etimología misma de cómo se comprende popularmente la palabra ciencia. Y es que la gran mayoría de las personas entiende por ciencia algo exacto o naturalista, y ahí redondean todo. Es decir, el estudio científico tiende a simplemente girar en aquello que puede observarse, someterse, experimentarse. Sin embargo, esta es una gran limitación de en realidad de lo que puede ser necesariamente una ciencia, ya que en este aspecto, ¿qué pasa por ejemplo con las ciencias sociales? ¿Qué pasa con la historia? Por ejemplo, usemos el vocablo alemán o holandés para la palabra ciencia. Este es el conocimiento sistematizado y puede observarse de diversas formas, como lo es la observación, la reflexión, la interpretación o la revelación. Y en el caso de la teología cristiana, reflexión sobre una base revelacional. Es decir, cómo podemos, de la forma más objetiva que podamos, estudiar a Dios que se ha revelado. Las Escrituras.
Por lo tanto, en teología la razón no es la fuente, sino el instrumento que analiza, sistematiza y al mismo tiempo clasifica los datos que nos ha proporcionado Dios a través de su palabra. No por nada Jesús mismo nos manda a que lo conozcamos escudriñando las Escrituras. Y en aquel momento, en el contexto, le estaba hablando a los fariseos enfáticamente sobre el Antiguo Testamento. Y hoy en día tenemos la revelación completa, ya que el Antiguo Testamento eran sombras y tipos de aquello que iba a venir, que se revelaba completamente en el mensaje del Evangelio con la revelación de Jesucristo. De esta forma es evaluando, analizando, sistematizando los datos que nos puede proporcionar las Escrituras que podemos tener una comprensión de lo que quiere Dios y al mismo tiempo de lo que nos demanda, como también todo lo que Él ha hecho. La teología cristiana en sí es una ciencia porque estudia a Dios a través de su revelación que se encuentra en las Escrituras, pero al mismo tiempo no se restringe a ella, ya que al mismo tiempo también tenemos la revelación natural que Dios ha dado por medio de la naturaleza, que dice la palabra de Dios que pueden saber que existe Dios por medio de las cosas que ha Él creado. También tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene el propósito mismo de llevarnos cada día a que sepamos más como Él. Pero principalmente en esta dispensación establecido por el nuevo pacto que ha dado inicio tras la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo que nos infunde aliento, nos revela la voluntad del Padre a través del Hijo y por medio de su empoderamiento con los dones para edificación y al mismo tiempo también con el fruto del Espíritu que va produciendo en nosotros para acercarnos cada día más a ser como el Hijo. Pero bien lo dice Pedro, no existe palabra profética más segura que las Escrituras. Y aunque hay otras formas en las cuales nosotros podemos expandir un poquito quizás el conocimiento de las Escrituras, que es por medio de la tradición y también de la experiencia, todo debe pasar por el filtro mismo de las Escrituras, porque ellas nos hacen más sabios. Y es por medio de las Escrituras mismo que podemos tener salvación. ¿Por qué? Porque en ellas se demuestra lo que Dios ha hecho, enviar a su Hijo para dar buenas nuevas tras haber muerto por nuestros pecados. ¿Podemos estudiar a Dios? Sí. La cuestión es a través de qué. Dios ha proporcionado los instrumentos para que podamos conocerlo. El ser humano puede llegar a la conclusión lógica de que hay un Dios. El Espíritu Santo puede tocar nuestros corazones para que podamos creer en el Evangelio. Pero nosotros tenemos conocimiento de lo que es el Evangelio por medio de las Escrituras. Tenemos conocimiento de este Dios verdadero que se revela por las cosas que Él ha creado a través de las Escrituras. Y filtramos toda tradición y experiencia por medio de las Escrituras.